podían hacer callar porque yo lloraba. Desde ese día es lo que yo he empezado a creer en Dios, porque yo le dije, si yo veo algo sobrenatural, yo no voy a creer en nada, porque así como en el colegio a veces nos llevan a la iglesia católica, a las misas, encima yo estudiaba en el colegio Castilla y de donde yo caminaba allí hasta el cementerio general. Yo a las almas pedía y para que me ayuden en mis exámenes también hasta esa vez. Tal vez mi mamá, mi papá ni sabría, pero yo pedía a las almas, agarraba la pared del cementerio general y decía, almitas, hoy día tengo examen, ayúdenme, diciendo. Pero como a Dios yo le había dicho, si me muestras algo sobrenatural, yo no voy a confiar en nada. Desde aquel entonces, hermano, tal vez hasta hoy en día, en las imágenes, en todas esas cosas, ya nunca más he vuelto a confiar. Pero, amados hermanos, empecé así a buscar a Dios. Mi mamá estaba enferma, pero tal vez ella también les va a contar en un día su testimonio, porque ella ha sido sanado, amado hermano, de una enfermedad en su ovario. También ha sido sanado, amado hermano. El diablo se le ha poseído y por su boca de ella hablaba. Un día, amado hermano, seguíamos orando, yendo a la iglesia, porque Dios ya estaba restaurando nuestras vidas, de toda mi familia. Entonces, de mi mamá por su boca el diablo hablaba. Y un día me dijo por su boca, cuando yo me fui a ayunar a la pastora Felicita, yo me había ido a ayunar en aquella época, a buscar a Dios en oración, en todo. Y luego por su boca de mi mamá, el demonio me dice, cuando yo le di, no sé, muchas cosas me dijo, y yo le dije, pero ¿quién te va a sacar de acá de ese cuerpo de mi mamá? ¿Quién te va a poder sacar? Le dije así. Y buscábamos pastores, pero ningún pastor orando podía liberarle a mi mamá, hermanos. Entonces yo le dije, ¿quién te va a poder sacar de su cuerpo de mi mamá? Y el diablo me dijo, antes de decirme eso, me dijo, ahora pues tú estás fuerte, ahora tú estás confiando en tu Dios, ahora pues estás fuerte, me dijo así. Y yo me puse fuerte sin temor, y ahí me dice, ¿sabes quién me va a sacar? Me dice, solo el que habla lenguas me va a sacar, me dijo así, por su boca. Entonces le dije, hermano, ya la secundaria había terminado, tenía tiempo para buscarle a Dios, oraba, lloraba, le buscaba. Como el diablo me había dicho, el que habla lenguas nomás me va a sacar. Yo oraba y le decía a Dios, ¿cómo puedo hablar lengua? ¿Cómo puedo hablar lengua? Y no podía. Yo pensé que el hablar en lenguas era que Dios te daba un idioma, o tu pastor te daba un idioma para que hables. No sé, yo me imaginaba muchas cosas. Entonces, hermano, uno de esos días me animo. Después de tantas cosas que hemos pasado, me he internado en la iglesia allí en ese tiempo. No me acuerdo si era 2008 aproximado. La pastora Felicita, cuando la iglesia estaba abajo todavía. Ahí me he internado una semana, hermano. Una semana le he buscado a Dios. Una semana estuve allí en la iglesia y le decía, quiero hablar lenguas. ¿Cómo voy a hablar lenguas? Quiero hablar lengua. ¿Cómo se habla lenguas? Y de ahí me había olvidado y solo buscaba, y para limpiarme le decía, límpiame mis pecados y mis maldades, porque la pastora me había dicho, cuando tú te limpias tu corazón, Dios va a venir a morar en ti. Y la Biblia decía también así, cuando nos limpiamos nuestro corazón, Él venía a morar acá en nuestro corazón. Él mismo nos bautizaba con su Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquellas épocas cumplí mis 7 días de ayuno, y yo llegué feliz a la casa con mi mamá. Para eso mi mamá ya está bien. Entonces yo le dije a mi mamá, mami, vamos a la hermana Hermelinda, hay que visitarle a su iglesia, mamita, porque yo me siento feliz, mamita, la hermana está solita, a veces 2, 3 congregantes, vamos, hay que visitarle, diciendo. Nos hemos ido con todos mis hermanos están con sus otros amigos. Así empezaron, hermano, gracias a Dios casi bastantito estuvimos. Ese día la hermana me dice, dirige la alabanza, me dice. Entonces, como su hija también sabe cantar, yo tenía miedo de dirigir la alabanza, y yo le dije, yo voy a cantar, hermana. Pero como la hermana estaba acá cerca mío, le dije, tú me vas a ayudar, hermana. Cuando de mi boca ya no me acuerdo qué alabanza seguir, tú me vas a ayudar, hermana, vamos a cantar juntos, me vas a ayudar, le dije. Entonces, yo empecé a dirigir la alabanza. Dirigí la alabanza, hermano. Y a veces sí me olvidaba porque no tenía experiencia, hermano. No tenía como experiencia de dirigir la alabanza.
y su hija de la pastora ahí empezaba a cantar, yo a cantar, todos cantamos, hermanos. Y me acuerdo ese día yo estaba feliz, incluso yo había ido, hermano, con mi sandalia, nomás había ido a la iglesia. Yo estaba contento ese día, porque no sé, me sentía libre de todo, me sentía feliz de todo. Y me acuerdo ese día, cuando estoy cantando con la hermana, y yo no sé qué habrá pasado, no recuerdo nada. El último que me acuerdo es que yo estaba acá adelante. Y la iglesia tiene columnas en el medio, casi a esta distancia, ancho es. Y yo, hermano, he aparecido más allá, entre las columnas. Y cuando me he dado cuenta, mi boca estaba hablando en lenguas. Y yo no me había dado cuenta. Y a mí me duele todo eso ahora. Entonces, hermano, yo dije, ahora hablo lenguas a mi mamá, entonces yo le voy a poder liberar. Dije, pero para ese entonces todavía faltaba más liberación, porque ya pasaba un proceso de liberación para que sea libre, hermano. Y yo seguía buscando a Dios, seguía orando a Dios.